Asambleísta. Gracias, asambleísta César Solórzano. Compañeros, compañeras, asambleístas, un saludo a todo nuestro país. Estamos inmersos en una emergencia que en realidad ojalá podamos sortearla bien, y muy en especial a nuestra provincia de Esmeraldas. Lo que ocurre en el Ecuador, y eso para ponernos a tono con lo que está dándose este momento con la emergencia, es que cuando hay un impacto, algo que nos golpea, una emergencia como esta, nos ponemos sensibles, todos decimos que nos unimos, que vamos a hacer cosas por superar esos problemas, y después que pasa la emergencia, como que volvemos a lo mismo. Yo diría que nos atrapa el centralismo y volvemos a lo mismo. ¿Por qué hablo de esto? La ley surgió y se la aprobó por algo que impactó mucho al Ecuador. En enero del 2018, ustedes recuerdan los atentados en la frontera norte, el tema de Huacho que se hizo tan popular. Allí hay que recordar, hubo un atentado que destruyó el cuartel de la policía en San Lorenzo, otro que destruyó parte del retén naval de Borbón, se atentaron contra torres de energía eléctrica en Viche, murieron lastimosamente 3 periodistas, algunos militares y también una pareja. Esto impactó tanto y se desempolvó la ley de desarrollo fronterizo y se la aprobó mayoritariamente. Pero pasó el tiempo y volvimos a lo mismo. Nos atrapó el centralismo, como siempre ocurre en este país. Y volvimos a lo mismo y los problemas no se han resuelto. Yo diría, en base a lo que han dicho algunos colegas asambleístas desde diferentes sectores del país, sobre todo del sur, que no es que los problemas o la frontera sur necesite más que la del norte o más que la frontera amazónica. Quizás son los mismos problemas, solo que la cercanía a ellos, del lugar donde nos encontremos, hace que se sientan con más fuerza y por supuesto los veamos de esa manera. Y con justicia, cada asambleísta, dependiendo del sector al que representa, debe exigir. Y eso por lo menos también tratamos de hacer desde Esmeraldas. Queremos felicitar a Silvia Salgado, la presidenta de este grupo fronterizo, porque ha sido incansable al llevar a todas las autoridades que tienen que ir informando sobre esto. También hay que reconocer el trabajo de Helio Peña como su secretario y de todos los asambleístas que forman este grupo. Pero, por ejemplo, recordemos, acá en el norte, en nuestra provincia de Esmeraldas, tenemos problemas que a lo mejor son comunes a los otros sectores de la frontera del Ecuador, pero les voy a poner algunos datos. Por ejemplo, a todos nos asombró cómo en temas de salud una tricimoto tuvo que ser convertida o está convertida en ambulancia en el cantón Eloy Alfaro. Allí ni siquiera que es del hospital o que está vinculada a la salud, es alguien que voluntariamente lleva a los enfermos al hospital y hasta él pone su gasolina. Allí mismo en el norte, en el gobierno anterior, no se terminó empezaron la construcción, no lograron terminarla, un centro tipo C en la zona de San Francisco del Ónsole está abandonado, para ponerles un ejemplo, y no tienen ni siquiera los insumos, implementos necesarios. Sabemos que estamos en una emergencia nacional, pero los insumos no tienen, y decíamos que es más difícil enfrentar a una emergencia como esta en esas condiciones en una zona que por muy doloroso que sean en las otras provincias. Incluso presentamos una resolución exhortando al presidente de la República sobre esto y también sobre lo que ocurre, por ejemplo, en materia de agua potable. En esos cantones, Eloy Alfaro y San Lorenzo, no hay agua potable. Incluso el agua entubada que les daban se consideró que no era apta para el consumo humano. Los problemas sanitarios son inmensos. En materia educativa, falta de maestros, infraestructura que ya conocemos en todo el país, y el tema de la tecnología que se ha dicho también desde otras zonas. Y esa es una pregunta que nos han hecho.
¿cómo se va a empezar un año lectivo de manera virtual en zonas en donde ni siquiera tienen conexión de Internet? En Esmeraldas hay un dato también muy importante, que hasta los medios de comunicación, las radioemisoras, la mayoría tienen problemas, porque desde el centralismo se nota hasta en el Arcotel, que por problemas administrativos leves, casi todas, yo diría en un 90%, han sido amenazadas de ser cerradas por estas situaciones que desde otros sectores, desde otras provincias, se lo resuelven con rapidez. Pero las que están en frontera sufren muchísimo para resolver estos problemas. En materia agrícola, ustedes conocen los problemas que hay, poco apoyo al sector agrícola. En la zona de San Lorenzo nos decía su alcalde o sus autoridades que incluso por el lugar donde se producen los problemas y por el temor, que es una zona con un paraíso natural, no van ni los turistas por el temor a que les ocurra algo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que somos absorbidos por el centralismo y no se terminan de resolver este tipo de problemas, y que ya los hemos presentado en el grupo parlamentario. Por eso es importante primero que se apruebe esta resolución, que la apoyamos totalmente. Pero más importante en el Ecuador es que se hagan cumplir las leyes. En nuestro país es un problema gravísimo el falta de cumplimiento de las leyes. Decíamos cuando aprobamos hace pocos días la ley de acuicultura y pesca, que hemos hecho un esfuerzo grande, todos los sectores, la Asamblea Nacional, los representantes de organizaciones, de gremios, se ha hecho un esfuerzo. Pero ¿qué pasa si no se hace cumplir la ley? Ese es un problema muy serio. Están reclamando los hermanos amazónicos por la ley amazónica. La falta de cumplimiento de las leyes, ese es un problema muy serio para el país. Y esta resolución apunta que como una de las tareas específicas que tenemos como asambleístas, el de fiscalizar, se pueda ir haciendo seguimiento, como decía Fernando Burbano, para que el cumplimiento de la ley sea algo a lo que nos acostumbremos como país, que no necesitemos que se esté detrás de las cosas, sino que por obligación y por deber se las haga. Y como hemos dicho también, este tipo de leyes marca un equilibrio para el país, porque estamos en una emergencia sanitaria. ¿Qué pasará? Ahora estamos tratando de solucionar. Vienen dos leyes con emergencia económica. La recuperación económica que esperamos se dé muy pronto en el Ecuador será la misma para las provincias fronterizas que para las otras provincias que por lo general son las que nos han absorbido. En eso debemos pensar. Todos debemos colaborar en este momento para sacar adelante al país, pero en la reactivación económica todos vamos a ser tratados al mismo nivel. Eso es importante que lo analicemos después de lo que ha ocurrido en el Ecuador. Y quiero terminar con esto. Siempre que se actúe con equidad y con justicia es que se puede lograr una paz duradera, porque de lo contrario nos podemos ver abocados a seguir sufriendo situaciones como las que ya nos ocurrieron en enero del 2018 con los atentados en la frontera. Es con el cumplimiento de estas leyes y dándole a la gente lo necesario para vivir que se evitan este tipo de problemas. Por tanto, apoyamos esta resolución y sobre todo, ojalá que se cumpla la ley. Muchas gracias, señor presidente, y gracias, compañeros y compañeras de asamblea. Tiene la palabra el asambleísta Alberto Zambrano. Una vez que hemos escuchado la intervención del asambleísta